Valencia era mucho más que una plaza militar. Era la llave del Mediterráneo occidental, pero su conquista no fue un asalto rápido ni una victoria aislada. Fue una empresa larga, compleja, llena de pactos, asedios, resistencias y decisiones políticas que transformarían para siempre la corona de Aragón. Según el Tratado de Cazzola de 1179, firmado por Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla, la conquista del reino de Valencia le correspondía a la corona de Aragón. Ya en el reinado de Pedro II, en el año 1210, ocuparía algunos emplazamientos, pero no tuvo continuidad porque 3 años después moriría en la batalla de Muret. Y durante la minoría de Jaime I, la corona de Aragón vivió una serie de disputas nobiliarias y conflictos feudales que inmovilizaron sus recursos y frenaron su expansión. En abril de 1225, Jaime I convocó a las Cortes de Tortosa y en ellas hizo pública su intención de reprender la lucha contra los musulmanes. Así acabaría con las luchas nobiliarias y pacificaría el reino. Contó con el apoyo de pocos nobles que le aconsejaron que los ataques los hiciera hacia la frontera sur. Se inició con 2 fracasos. En septiembre de 1225 asedió Peñíscola y en enero de 1226 Valencia. ¿Cuáles fueron los motivos de su fracaso? Pues porque buena parte de la nobleza no le secundó. Solo acudieron 3 nobles y después de 3 semanas se quedaron sin provisiones y decidieron abandonar. Sin embargo, el rey de Valencia, Abu Zaid, desconocedor de dicha situación, acordó tregua con Jaime I y pagó 1/5 de sus rentas. Ese mismo año, Jaime I concedió a Blasco de Alagón cuantos lugares y castillos ganara a los musulmanes. En 1229, una revuelta en Valencia, donde Abu Zaid fue sustituido por Zayán ibn Mardanís. El derrocado firmó con Jaime I un acuerdo por el que se hacía su vasallo a cambio de su ayuda militar y se comprometía al pago de 1/4 de las rentas de los territorios que recuperase y entregó como aval varios castillos. Es posible que hasta el año 1231 fueran los nobles aragoneses y no Jaime I los protagonistas de la conquista de Valencia. En 1231 hubo una reunión en Alcañiz donde participaron Jaime I, Blasco de Aragón y el maestre del hospital, y allí confeccionaron un plan. Se avanzaría sobre Burriana partiendo desde Teruel y por mar se trasladarían las provisiones. Una vez tomada Burriana, todos los castillos al norte se rendirían ya que su abastecimiento dependía de Burriana. Luego se dirigirían las operaciones al centro, al Puig, desde donde se prepararía el asedio de Valencia. Pero Blasco de Aragón no siguió el plan, mientras Jaime I estaba ocupado en la conquista de las Baleares. En el año 1232 cayó Morella en sus manos debido a las rivalidades internas y Ares fue tomada al asedio. De esta manera, Blasco de Aragón dominaba casi todo el maestrazgo. Por su parte, el obispo de Tortosa ocupaba tierras correspondientes a su diócesis por el sur. Ante esta situación, Jaime I, consciente de los éxitos nobiliarios al margen de la monarquía, aglutinó a la nobleza y burguesía tanto aragonesa como catalana para que la conquista de Valencia fuera una empresa común de la corona de Aragón. Así, en 1233 convocó cortes en Monzón para financiar las expediciones. A estas cortes asistió el 36% de la nobleza catalana y el 86% de la aragonesa, lo que demuestra el distinto interés por la conquista de Valencia. Entre los años 1233 y 1234 las zonas ocupadas fueron en la plana baja Burriana y en la plana alta Peñíscola, Castellón, Alcalatén, Villafamés y Almazora. Al año siguiente se tomó la torre de Moncada al norte de Valencia, un punto estratégico para el posterior asedio a la ciudad de Valencia. Para ello Jaime I contó con la ayuda de Abu Zaid y Burriana desde ese momento se convirtió en la base de operaciones. Se convocaron cortes en Monzón en el año 1236 para financiar las expediciones y acordar gestiones con el papado para que dictase bulas de cruzada para el asedio y conquista de Valencia. En abril de 1237, ante la tardanza de la concesión de las bulas y la escasez de tropas, hizo casi fracasar la empresa. Sin embargo, Jaime I ocupó el castillo de Puig a 15 kilómetros de Valencia.
Allí dejó una guarnición y regresó a Aragón para habituallarse. Mardanís aprovechó la situación y atacó Puig, aunque fue derrotado. El asedio de Valencia duró desde abril a septiembre de 1238. Mardanís intentó salvar Valencia haciendo una oferta a Jaime I, retirada de las tropas de asedio a cambio de dinero y castillos, y por otra parte hizo una alianza con el emir de Túnez para tener un apoyo naval. Fracasados estos intentos, inició conversaciones para la rendición de la ciudad. En las capitulaciones figuraba una tregua de 7 años y se garantizaba la salida pacífica y bajo protección real de los musulmanes que quisieran abandonar la ciudad en un plazo de 20 días. La mayoría de los musulmanes decidió quedarse pagando un tributo. Jaime I tuvo un gran triunfo sobre la nobleza aragonesa al convertir las tierras conquistadas en un reino diferenciado unido a la corona de Aragón, respetando sus usos y costumbres. Nada más conquistar Valencia, Jaime I promulgó los Costus de Valencia, un cuerpo jurídico destinado a regular la vida de la ciudad de Valencia con la pretensión de extenderlo a todo el territorio conquistado. En poblaciones cedidas a nobles y eclesiásticos como recompensa por su participación en la conquista, se regirían por derechos que sus señores consideraban más adecuados a sus intereses. Los nobles aragoneses por el fuero de Zaragoza y las órdenes militares por los Costus de Lérida. A partir del año 1250, los Costus de Valencia se denominaron los fueros de Valencia, que serían sancionados en las Cortes Valencianas en el año 1261. Entre 1243 y 1245, Jaime I conquistó el sur del río Júcar, tomando las villas de Alcira, Gijona, Denia y Játiva. Estas nuevas conquistas se entremezclaban con las castellanas, donde no se respetaba el Tratado de Cazzola de 1179 sobre los límites de la conquista. Para resolver dicha situación, en mayo de 1244, se reunieron en el castillo de Almirra, en la provincia de Alicante, Jaime I y el infante Alfonso, el futuro Alfonso X, hijo de Fernando III. Firmarían un tratado por el que se fijaban las fronteras entre ambas coronas en una línea formada por las villas de Font de la Figuera, Almirra, Biar, Sacs, Petrer, Busot y Villajoyosa. Al norte de esta línea sería para la corona de Aragón y al sur para la corona de Castilla. De esta manera Aragón se quedaba sin frontera con Al-Ándalus y prácticamente la reconquista pasaba a manos castellanas. En esta firma de este tratado también se acordó el matrimonio entre el infante Alfonso y Violante, la hija de Jaime I. En febrero de 1245, Jaime I ocupó Biar, después de un asedio de 4 meses. Con esta acción, la corona de Aragón acabó su reconquista en la península según los acuerdos firmados con Castilla. Gran parte de la población musulmana permaneció en el territorio, tanto en el campo como en la ciudad. ¿Por qué? Por la escasez de colonos cristianos y que también garantizaba la continuidad de la producción, especialmente la agricultura de regadío, ya que los cristianos desconocían las técnicas hidráulicas avanzadas y el cultivo intensivo de la huerta. Los musulmanes que se quedaron, llamados a partir de ahora mudéjares, fueron sometidos a un estatus jurídico inferior a los cristianos. Aunque Jaime I les garantizó, tanto en las capitulaciones como en los pactos locales, protección tanto a las personas como a los bienes y respeto a su religión, siempre estuvieron condicionados a la autoridad cristiana. Tenían sus propias autoridades, pero dependían fiscal y judicialmente del rey o de los señores cristianos. Pagaban impuestos especiales mucho más elevados que la población cristiana, no podían portar armas, ni construir nuevas mezquitas, ni hacer proselitismo del Islam. Se convirtieron en una población imprescindible pero explotada. Trabajaban las tierras de los nobles y de las órdenes militares como jornaleros o arrendatarios, y su condición legal y la presión fiscal que fueron el caldo de cultivo para las revueltas futuras. Los nuevos pobladores del Reino de Valencia procedían mayoritariamente de Aragón y Cataluña, aunque también hubo navarros, occitanos, castellanos e incluso italianos. Eran campesinos, artesanos y pequeños propietarios. Las razones por las que emigraron al Reino de Valencia fue la atracción por la promesa de tierras, privilegios jurídicos y mejoras sociales. Sin embargo, al principio no fue todo tan bonito. El territorio aún no estaba pacificado,
Había riesgo de rebeliones musulmanas y muchas zonas carecían de las infraestructuras adaptadas a las formas de vida cristiana, y no a todos les fue igual. Los que se asentaron en la costa y en las zonas urbanas, sus oportunidades económicas fueron mayores gracias al comercio y a la artesanía, y los que se asentaron en el interior, sus tierras eran menos fértiles y vivían con mayor inseguridad. Jaime I ordenó para el asentamiento de los nuevos pobladores una comisión que repartiera tierras, casas y huertas que se registrarían en el libro del repartimiento. Los más beneficiados fueron los que participaron en la conquista, nobles, órdenes militares y eclesiásticos, que recibirían grandes extensiones de tierras, señoríos y castillos en zonas estratégicas o fronterizas, mientras que los colonos que emigraron recibieron parcelas más modestas pero suficientes para asegurar su subsistencia con la condición de residir en el lugar asignado, cultivar la tierra, pagar los censos y defender la tierra de ataques en caso de que se produjeran. Jaime I decidió que Valencia sería un reino con identidad propia. Para ello otorgó a ciudades y villas cartas de población y fueros de Valencia, que garantizaban los derechos personales, seguridad jurídica y autonomía municipal. Estos privilegios hicieron la atractiva a la emigración porque limitaban los poderes de los señores, regulaban los impuestos y protegían la propiedad. Valencia dio prestigio a Jaime I, consolidó su autoridad frente a la nobleza y proyectó su poder hacia el Mediterráneo. Desde allí, la corona de Aragón dejaría de mirar solo hacia el interior para convertirse con el tiempo en una potencia marítima.